Hola amigas, bienvenidas a mi podcast León Libre. Estamos en nuestro tercer capítulo y esto nos emociona mucho. Como es costumbre ya, tenemos invitada súper especial, la senadora Pati Mercado, una histórica feminista en el país, ex candidata a la presidencia de la República, además muy querida y muy admirada por mí. De hecho, una de las razones por las que yo acepté esta candidatura por Movimiento Ciudadano. Pati, bienvenida. No, al contrario. Muchas gracias por invitarme, Juan Pablo, y pues te apoyamos con todo. Realmente puede ser el mejor presidente municipal, no solamente para León, sino para esa zona metropolitana que puede dar mucho, ¿no? Mucho en el sentido de mejor calidad de vida, gente que trabaja, que transita, que necesita las mejores condiciones urbanas. Y bueno, pues tú tienes como mucha claridad en eso y realmente me encanta, además de tu compromiso con todo el tema de derechos y libertades, ¿no? Las mujeres, el feminismo, los derechos de la diversidad sexual. Estás muy completo, ¿no? Muy completo en tu propuesta. Yo espero que eso lo aquilate muy bien la ciudadanía ahí en León, ¿no? Y se atreva a dar ese salto y dejar a los políticos de siempre, pues a un lado. Exactamente. Y hablando de política de siempre, Pati, tú sabes que las ciudades fueron construidas en torno a los automóviles. Eso ha sido un gran error en el desarrollo urbano y en la planeación urbana de nuestras ciudades, y León no es la excepción. Como sabes, la propuesta del partido, y es algo que hemos adoptado de manera muy concreta para León, Guanajuato, es dejar de incentivar el uso del automóvil y más bien que la inversión pública se vaya al transporte público, se vaya a las ciclovías. León particularmente es una ciudad con una vocación ciclista súper importante, y habilitar las banquetas de nuestra ciudad. Pati, ¿puedes creer que 3 de cada 10 calles de León no tienen siquiera banqueta? Y luego si nos vamos a analizar las otras 7 en condiciones pues muy inaceptables, ¿no? Entonces, en este sentido yo te quería preguntar, sabiendo que nuestra propuesta es precisamente desincentivar el uso del automóvil, ¿qué es lo que se ha estado analizando en el Senado de la República y cuál es tu visión en torno a la construcción de las ciudades que se alejen de este modelo automovilístico centrista y que se enfoquen, mejor dicho, hacia las personas y hacia la mayoría, ¿no? No hacia a las élites privilegiadas que usualmente pues se transportan en automóvil y peor aún, una persona por automóvil? Sí, mira, lo que queremos bueno, en el Senado se legisló, en el Congreso de la Unión se legisló el derecho a la movilidad con seguridad vial, con accesibilidad, con sostenibilidad, con inclusión, con igualdad. O sea, le pusimos apellidos a la movilidad y eso significa cosas a la hora de hacer la legislación, que vamos a hacer la Ley General de Movilidad, es decir, un piso común. Hay como 16 estados, ¿no? Entre ellos Guanajuato, que ya consideran a la movilidad como un derecho, pero bueno, hay definiciones como muy diversas. Entonces, la cuestión es que con esta ley general queremos establecer este piso común y efectivamente un rasgo central es cambiar las prioridades de la movilidad, ¿no? Primero los más vulnerables, y los más vulnerables son los peatones, aunque finalmente todas las personas en algún momento o en varios momentos del día nos convertimos en peatones. Entonces, que sea con la mayor seguridad, y eso implica que efectivamente tenemos que acabar con esta idea de que las banquetas son lo último que pensamos. En las banquetas transitan las mujeres, transitan los niños y niñas, transitan las personas con discapacidad, ¿no? Los adultos mayores, cada vez una población que está envejeciendo, que necesitamos darle esta movilidad segura. Entonces, el primer gran acuerdo es cambiar eso. Si hoy el 70% del presupuesto, como decías, va a la infraestructura automovilista, del automóvil particular, del transporte de carga, digamos, del transporte con motor, y el 30% va a donde el 70% de la población usa, que es todo el tema peatonal. Por eso incluso es la primera causa de muerte de los niños y niñas, los hechos viales, porque van caminando por esas banquetas, y en este momento no es digamos, la idea de movilidad no se centró ahí. Nosotros queremos cambiar eso, y efectivamente, como
la segunda infraestructura es ciclista. Yo creo que ahí tienes una gran oportunidad en León, ¿no? Por esta historia, por esta tradición que tú planteas. Y después el transporte público, ¿no? Ahí tienes al 70% de la población de todo el país y sobre todo en estas zonas metropolitanas. León es una zona metropolitana donde la gente vive, ¿no? En uno de los municipios, va a las clínicas a otro, va a la universidad o a la escuela, va al trabajo. Entonces, bueno, la responsabilidad de los gobernantes, sobre todo de los gobiernos locales, es cómo le dan a la mayoría de las personas que viven en estas zonas metropolitanas como la de León una movilidad realmente segura. Entonces, la idea desde el Congreso de la Unión, estamos realmente tratando de hacer un acuerdo, o sea, muy, muy robusto, que todos se sientan incluidos para cambiar estas prioridades. Claro. Muy importante, Pati, decías, bueno, transporte seguro, pero también transporte accesible, ¿no? Algo que nos ha gustado mucho de la agenda de movimiento ciudadano en algunas ciudades, por ejemplo en Guadalajara, es que se ha tomado en cuenta la dificultad que tienen algunos grupos de población para acceder al transporte público en términos monetarios. Algo que yo platicaba con personas que trabajan en el gobierno de Jalisco es este acierto de considerar, por ejemplo, las madres jefas de familia para efecto de que el transporte público les cueste menos, porque lo utilizan más. Es una acción de justicia social. Y particularmente aquí en León yo te cuento que llevamos 12 años prometiéndole a las personas mayores que el transporte público va a ser gratuito y nada más no se cumple. De hecho, se hizo un intento en esta política hace, me parece, 6 o 7 años. Se decretó que algunas personas tendrían el acceso gratuito para personas mayores y después se dio reversa en este sentido. La administración actual quitó ese beneficio y como tú sabes, esto es regresividad de derechos, es una violación flagrante a los derechos humanos en el entendido de que precisamente el derecho a la movilidad es un derecho. ¿Qué opinión te merece esto, ¿no? Del transporte, que no nada más sea seguro, que pues, por supuesto es fundamental en términos de cobertura y de seguridad per se para sentirte en la posibilidad de transitar de un lado a otro, pero también que sea asequible, porque si no lo puedes pagar, entonces los candados y las restricciones están ahí presentes. Exacto, por eso te decía que el derecho a la movilidad lo habíamos legislado con todos estos apellidos, ¿no? También la movilidad inclusiva, la movilidad con igualdad, eso implica qué tienes que hacer para que realmente se dé como un piso parejo para el acceso a la movilidad, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer acciones afirmativas. Efectivamente, una de ellas es con, por ejemplo, es con las mujeres. O sea, los hombres ya se ha estudiado mucho, los hombres hacen trayectos más largos, las mujeres hacen trayectos muy cortos y esos trayectos cortos que los pueden hacer caminando, pero también lo hacen en el peor transporte, que luego son estos transportes concesionados, ¿no? Que no tienen ningún tipo de vigilancia, que realmente no son seguros. Eso también es muy importante, que si pensamos, digamos, en las mujeres como esta movilidad intermitente durante todo el día, que lo hagan con la mayor seguridad, digamos, en términos de su integridad física. Entonces, sí, este tipo de políticas de acción afirmativa, de le cobro menos a las mujeres porque viajan más, o le cobro menos, o no les cobro a los adultos mayores o a las personas con Cosas con discapacidad, discapacidad. es precisamente hacer digamos, esta política donde vas planteando acciones afirmativas de este tipo para poder igualar, digamos, el derecho y que realmente todo el mundo tenga acceso. Pues yo espero, digamos, es muy buena propuesta. Y de veras, ¿eso qué significa? Porque significa que si no vas a cobrar, entonces tienes que meter mucho más presupuesto al transporte público, ¿no? Claro. Entonces, eso implica también una visión del transporte público, de inversión en el transporte Así es. público también importante. O sea, vamos a tener que, digamos, visualizar la inversión presupuestal en este sentido. Pero bueno, si hemos invertido en la movilidad para el automóvil particular 70% de infraestructura, bueno, pues creo que incluso es mucho más, digamos, puede ser una inversión mucho más barata y además una inversión segura, porque con eso también lo que logras, con este tipo de modelo de movilidad, lo que logras es salvar vidas, lo que logras es salvar a personas de accidentes, ¿no? Que vas a tener ahí toda una vida, digamos, de problemas de salud. O sea, realmente trae mayor bienestar
una mejor inversión que pichicatearle ahí de que siempre le cobro a todos y me hago tonto de que aquí no necesita nadie mayor accesibilidad Claro. ni demás, sino que realmente hago una revisión de la inversión presupuestal para meterle a este tema. El 80% de las personas en México viven en zonas metropolitanas, ¿no? La movilidad es, me gustan mucho las organizaciones cuando dicen la movilidad es la llave de los derechos. ¿No? Para acceder a la educación, para acceder a la salud, para acceder al trabajo, necesitas No. moverte y que esa movilidad sea en condiciones de seguridad, en condiciones de igualdad, en condiciones inclusivas, o sea, que tú veas cuáles son las diferencias, las personas Eso. con discapacidad que necesitan los niños y las niñas, las mujeres, según las tareas sociales de cada quien, pues finalmente estoy totalmente segura que la población, la ciudadanía agradece este tipo de políticas que le pega a la mejor calidad en su vida cotidiana. Y eso es hablar de perspectiva de derechos al momento de gobernar, Pati, porque luego cuando hablamos de perspectiva de derechos es difícil ejemplificarlo. Y yo creo que este es el perfecto ejemplo, decir qué significa gobernar con perspectiva de derechos, ver las necesidades particulares de cada grupo, tomar acción para cada uno de esos grupos y además medir, ¿no? Para poder determinar si es que las condiciones de movilidad están mejorando año con año o si no lo están haciendo así. Porque, por ejemplo, en León te voy a lanzar un indicador de resultado del gobierno municipal de León. Kilómetros de ciclovías construidos respecto al año anterior. Eso no nos dice nada, no nos dice si las personas están viviendo mejor o no, no nos dice si las personas de los diferentes grupos tienen mejores condiciones de movilidad o no. Y es el tipo de indicadores que se están construyendo aquí en León, Guanajuato, y por eso urge reconvertir la manera de hacer política pública hacia la mirada de los derechos humanos. Ahora, hablando de la interconexión de los derechos humanos. El hecho de que le invirtamos el dinero prioritariamente a la movilidad no motorizada o los métodos de transporte no motorizados y al transporte público también tiene un impacto directo en el derecho al medio ambiente sano. Porque vamos a desincentivar el uso del automóvil, que es el responsable de la mayor parte de las emisiones a la atmósfera. La ley de la que nos platicas que está en proceso de formarse, las conversaciones que se han dado en el Senado y en el Congreso de la Unión, ¿contemplan estas justificaciones? Sí, absolutamente, absolutamente. Una de los, pues, digamos, de los pilares, ¿no? De los pilares que empujan a esta ley general de movilidad tiene que ver con la protección del ambiente y detener este cambio climático tan destructivo, ¿no? Y por supuesto que ahí la movilidad, tanto del transporte particular, del transporte de carga, de la motocicleta, del incluso, por supuesto, del transporte público, que es el que tiene que poner el ejemplo de ser sostenible. También uno de los apellidos del derecho a la movilidad es la sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece claro que digamos, en las zonas metropolitanas otra vez, en las zonas urbanas, realmente la movilidad está, el tipo de movilidad que tenemos y el tipo de prioridad en la movilidad está dañando el medio ambiente y eso sobre todo las nuevas generaciones es lo que tienen que tener más presente, ¿no? Y sí, estamos hablando, incluso hablando con las asociaciones de la industria automotriz, ¿no? Para ponernos de acuerdo, para que entienda esto y para que acelere su proceso de reconversión, ¿no? De su propia oferta automovilística para que realmente siempre sea una oferta con protección del medio ambiente. Y otra cuestión, fíjate, o sea, calle en campaña, ahora del 17 al 23 va a ser la Semana Mundial de la seguridad vial, ¿no? El lema es calles para la vida. Hay que reducir la velocidad a 30 kilómetros, reducirla sobre todo, ¿no? En municipios como el que tú quieres gobernar. O sea, ¿cuál es la prisa, no? O sea, tiene que ser una educación ciudadana, pero también una política pública muy decidida para que en los próximos 10 años verdaderamente bajemos esta velocidad y al bajar también pues la velocidad, por supuesto que protegemos el ambiente, o sea, hacer como un círculo virtuoso con este tipo de cosas. Ojalá que hagas
algún tipo de evento, algún tipo de salida en tu campaña para proponerle a la población de León, Guanajuato, calles para la vida, y eso implica reducir la velocidad lo más pronto posible a 30 kilómetros por hora. Fíjate que tenemos en León la fortuna de tener varias organizaciones, asociaciones colectivas en torno al derecho a la movilidad, al derecho a la ciudad, el uso de la bicicleta. De hecho, la semana pasada tuvimos una rodada convocada por una de estas organizaciones que además se incubó en una iniciativa del TEC de Monterrey. El lunes estuvimos dando una rodada pues en conjunto con otra de las personas candidatas, y el viernes de la semana pasada estuvimos hablando respecto de nuestras propuestas de movilidad. Por cierto, me permito mencionarlo, las dos personas, las dos grandes ausentes, pues el candidato de Morena y la candidata del Partido de Acción Nacional, quienes aseguran ser punteras hasta el momento en las encuestas y son las grandes ausentes de las conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, que es pues bastante desafortunado. Esto es dejárselo a las personas como algo que es importante señalar, ¿no? Porque si estamos ausentándonos de las pláticas que tienen significado para nuestra ciudad, quiere decir que no hay un real compromiso para gobernar los próximos años. Claro, este proceso, el Senado tiene 2 años y medio, ¿no? Que entramos, ya vamos a cumplir los 3 años. Ha sido un proceso que inicia y durante todo el proceso y finaliza con un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil. Realmente no tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? Aquellos que hacemos política pública o que hacemos reforma legislativa, o sea, el movimiento civil tiene muchísimo conocimiento, tiene mucha experiencia, tiene además intercambio de conocimiento y experiencia a nivel internacional, lo que se tiene que hacer, lo que ya no se tiene que hacer porque ya demostró. O sea, realmente me parece que bueno, ¿no? Porque este diálogo permanente con las organizaciones va a hacer que no te equivoques, van a hacer que realmente des las respuestas adecuadas a partir de reunir esa información. En este terreno de la movilidad, el diálogo con las víctimas, con las familias de las víctimas, lo que pasan para poder alcanzar justicia cuando hay un fallecimiento, digamos, o sea, oír, ¿no? Lo que pasan ya es exactamente saber cuál es el camino que tienes que cambiar para que realmente la reparación del daño, la no repetición, sea, y si hablamos de derechos, pues esto es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Reparación del daño, que la víctima realmente sea atendida, que alcance la justicia. Eso me parece muy importante. Es que qué bueno, pues qué bueno que tú estés ahí, y los otros candidatos, te aseguro que este alejamiento, ese no estar con la sociedad civil, pues porque no tienen respuestas, porque no saben qué decir, porque no tienen relación, porque no hay No se quieren comprometer. Exactamente, pues me imagino que los dejará fuera y tú podrás avanzar. Eso me parece muy importante y una gran práctica. Oye, Pati, aprovechando que mencionas esta importancia de la relación con las organizaciones de la sociedad civil, que es un diálogo que no solamente se tiene que presentar con las organizaciones que promueven el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, el medio ambiente sano, sino con todos los sectores de las organizaciones de la sociedad civil. Yo quería preguntarte, tú habiendo tenido experiencia en un gobierno tan robusto como el de la Ciudad de México, ¿qué importancia le das a este diálogo permanente con la sociedad civil en general para la construcción de política pública? Porque me parece que es algo que está súper ausente en el gobierno municipal de León. Hay una diferencia importante con las organizaciones de la sociedad civil. Yo te platico en lo personal, tengo una organización, como tú sabes, desde hace 6 años que defiende los derechos de las personas LGBT, y realmente la posibilidad de interlocución con el gobierno del estado y con el gobierno municipal son bastante limitadas. Tú, habiendo cumplido una función tan importante en la Ciudad de México, ¿qué nivel de prioridad le das a este diálogo constante con las organizaciones? Y desde tu experiencia en la Ciudad de México, que nos dieras un ejemplo de lo importante que fue cuando estuviste cumpliendo tu función, el poder tener estos diálogos en conjunto. Un ejemplo, bueno, primero me parece fundamental, o sea, no hay gobernabilidad posible. Hay gobernabilidad si usas el garrote y entonces pones en paz a la gente. La gobernabilidad democrática es a partir de la escucha al ciudadano. Siempre, en cualquier tema del que se trate, hay organizaciones de sociedad civil que están trabajando con esa comunidad, con esa población,
a partir de la escucha y a partir de la escucha ir generando, digamos, los acuerdos posibles de las diferentes propuestas que se toman en la mesa. Yo fui secretaria de gobierno y efectivamente eso es lo que hacía todos los días. A mí me decían, oye, una secretaria de gobierno que tarda 2 horas hablando con la gente en una reunión, ¿no? Cuando, digo, precisamente es en esas 2 horas las personas dicen todo lo que tienen que decir, denuncian lo que tienen que denunciar, deliberan, construyen propuestas o por lo menos las ponen en la mesa y después podemos entonces construir las posibilidades de la solución. Yo esto lo hacía todos los días, a todas horas, todo el equipo le llamamos y luego te lo voy a dar, como que armamos una escala de valores que se llamaba los 5 principios del diálogo, ¿no? Entonces todos tienen que hacer eso. Primero, escuchamos, ¿no? Después, digamos, generamos las propuestas, nunca con adjetivos, siempre con posiciones, ¿no? Con la palabra y poniendo posiciones en la mesa y diciéndole a las personas también, no usen adjetivos, no vamos a usar adjetivos, vamos a usar posiciones, análisis, después desarrollamos y negociamos la propuesta y después tomamos decisiones. Es decir, no es como que este diálogo y esta escucha de manera demagógica, ¿no? La traigas y otra reunión y otra reunión. En algún momento les dicen, mira, dices tú como gobierno, miren, después de todo eso, yo pensaba hacer una cosa, voy a hacer otra a partir de la discusión con ustedes, pero hasta aquí podemos llegar. Esto es lo que se puede hacer, ¿no? Y entonces tomar una decisión, porque si no también, o es un gobierno que se paraliza, o es un gobierno que hace demagogia y les dice, claro, sí, cómo no, claro, nos vemos en 15 días y luego en un mes. Mira, tengo muchos ejemplos, pero un ejemplo fue el CETRAM, el centro de transferencia precisamente de modalidad, de movilidad en Chapultepec. Entonces, había que cerrarlo, abrir como lanzaderas, digamos, ¿no? Provisionales, donde podían estar los autobuses provisionales mientras se construía ese centro modal. Entonces, pues un día 30 vecinos que querían tomar el circuito interior tremendo y dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces, a ver, vayan con los vecinos, vayan ahí en la calle y hagamos una reunión. Entonces, te quiero decir que en esta vecinos había una arquitecta. Entonces, los vecinos decían, no nos pueden poner ahí el estacionamiento. O sea, nos friegan la vida de todo tipo. Pueden ponerlo en otro lado, pero no ahí por estas y estas y estas razones. Y entonces los funcionarios de mi gobierno decían, no, qué barbaridad, si no hay manera de cambiarlo, vinieron unos coreanos, hicieron un estudio muy detallado de lo que pasa, no sé qué, y entonces es imposible. Yo hablaba luego con ellos, me decían, no, secretaria, no se puede negociar eso, tiene que estar ahí el centro. Bueno, pues esta arquitecta, era una arquitecta joven con sus vecinos, hicieron una propuesta. Y finalmente fuimos, vimos, dijimos, bueno, yo decía, no encuentro la lógica de por qué no. Bueno, para no hacerte el cuento largo, esa propuesta que hizo esa joven arquitecta contra el gran proyecto de los coreanos de quién sabe dónde, se pudo. Se pudo. Sí, sí. Entonces les digo, a ver, denme una explicación de por qué no. O sea, a ver, dibújenmelo, vamos al asunto ahí, de por qué no lo pueden poner donde ellos dicen y hace menos daño a los vecinos y a la comunidad. Bueno, para no hacer el cuento largo, dijeron, sí, cierto, tienen razón, se cambió, santo remedio, por lo menos ese conflicto. Y así muchos conflictos, ¿no? Que muchas veces desde la visión, digamos, del tomador de decisión, es como, qué lata dan, ¿no? Yo ya decidí que ahí ya está todo arreglado. Bueno, hubieras preguntado antes. Si hubieras preguntado antes a esa comunidad afectada, a las organizaciones de sociedad civil que son expertas en estos temas, si le hubieras preguntado antes de tomar la decisión y de hacer el plano y de hacer todas tus proyecciones, no tendríamos este problema, ¿no? Pero por supuesto que la sociedad y los vecinos y las organizaciones tienen mucho que decir. Y como el Metrobús de la línea número 7, bueno, realmente sí podemos encontrar a partir del diálogo, no soluciones perfectas, ¿no? De que el 100%, no.
yo les decía, ustedes no se van a llevar el 100%, el gobierno tampoco. Es una negociación. Tenemos que hacer algún tipo Claro. de acuerdo para que finalmente podamos construir acuerdos. Y así fue todos los días. Claro que se pueden tomar decisiones así. Hay que tener la inteligencia, la paciencia, el conocimiento, el compromiso real, que se te note que estás escuchando, que se te note de verdad, que estás tratando de entender el conflicto, ¿no? Y la forma de resolver ese conflicto. Entonces, pues esa es te digo, los 5 principios del diálogo, ya te los voy a mandar bien puestitos, pero esa era, a ver, 5 principios, todos los que andan en la calle, los que están en las oficinas, 5 principios del diálogo para una gobernabilidad democrática. Pues con esta lección de Pati Mercado despedimos este episodio del podcast León Libre. Hay que aprender a escuchar y después tomar decisiones. Pati, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por platicarnos sobre este proyecto de ley que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no lo conocían, y darnos la oportunidad de presentarles nuestras propuestas en movilidad. Recordarles que están presentes en juanpablodelgado.com. Durante esta semana particularmente estaremos hablando de movilidad. Pueden acceder a todas estas propuestas de manera muy sencilla a través de mis redes sociales, en donde las explicamos de forma dinámica y simple a través de pequeños videos que hemos grabado para que puedan entender cuáles son las diferentes propuestas de Movimiento Ciudadano en León, Guanajuato. Y Pati, te despido. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo, por tu disponibilidad. Todo el éxito, Juan Pablo. Muchas gracias, Pati. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de León Libre. Que estén muy bien. Les despido. Gracias, Pati.